Amados hermanos, mi nombre es Ariel Enoc Fisetti y estoy sirviendo al Señor y a los hermanos en la Iglesia Bíblica Bautista Crecer de Saldam. En esta oportunidad vamos a hablar de la 11ª razón por la que Jesús nació, y es para continuar la obra del Espíritu Santo, presente en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento hay muchas situaciones que nos revelan la obra del Espíritu Santo. Desde el principio, en la Biblia vemos que el Espíritu participó en la obra de la creación. Por ejemplo, lo podemos leer en Génesis 1 y 2, cuando dice la palabra: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total y las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es una clara evidencia del obrar dinámico del Espíritu de Dios en la obra de la creación que efectuó la Trina Deidad. También podemos ver en el Antiguo Testamento otros pasajes, como por ejemplo la obra del Espíritu Santo en la creación, relatada por Job, capítulo 33, el versículo 4, y también en el libro de los Salmos, en el capítulo 104 y el versículo 30, hablan de que el Espíritu es comunicador de vida, y evidentemente esto es parte de su obrar en la obra de la creación. Pero vamos a mencionar algunas de las obras que también están presentes en el Antiguo Pacto. Y una de ellas es que el Espíritu de Dios capacitó a personas para hacer tareas específicas. Por ejemplo, la palabra dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Esto se lo puede cotejar en Éxodos 31, del 1 al 5. Entonces, estamos viendo que en el Antiguo Pacto es evidente, y en los principios de la Escritura se muestra que el Espíritu de Dios realizó una obra activa, no solo en la creación, sino también en la capacitación de personas para el servicio a Dios. También el Espíritu de Dios otorgó sabiduría y entendimiento sobrenaturales a personas. Lo podemos leer en Génesis 41, desde el 38 al 40, cuando dice: entonces el faraón les preguntó a sus servidores: ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Entonces, claramente el Espíritu de Dios estaba trabajando en la capacidad para producir arte en personas, y ese arte era rendido al servicio de Dios, como también otorgó justamente sabiduría y entendimiento para que personas estuviesen a cargo del gobierno de toda una ciudad. Pero el Espíritu de Dios también reveló profecías. Por ejemplo, lo podemos ver en 1 Samuel 19:23. Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino con poder también sobre él, y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Nayot de Ramá. Esto está en 1 Samuel 19:23. Entonces, son obras sobrenaturales que la tercera persona de la Trina Deidad, el Espíritu Santo, ha efectuado, todas registradas en el Antiguo Testamento.
Pero también podemos ver que impartió una fortaleza especial para la guerra. Esto lo podemos ver en el libro de Jueces, el capítulo 3 y el versículo 10, cuando dice, el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel, y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risataín, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. Entonces, el Espíritu de Dios es mostrado como un participante directo en la obra de la creación, como un capacitador en las obras de arte, como un capacitador en la entrega de sabiduría y entendimiento para el gobierno. El Espíritu también en el Antiguo Testamento se muestra como alguien que revelaba profecías y también se lo muestra como como la persona que apoya a Israel para que él pueda triunfar sobre sus enemigos en la guerra. Pero es necesario que entendamos que una de las promesas del antiguo pacto es que cuando Cristo viniese y estableciese el nuevo pacto, en ese nuevo pacto una de las promesas es que Él daría el Espíritu Santo para que habite en cada uno de los miembros de ese nuevo pacto. Entonces, aunque el Espíritu Santo se ve claramente en acción en los tiempos del Antiguo Testamento, sabemos por la palabra que su obra llegaría a un punto cumbre recién con la ascensión de Jesucristo, después de que Él estuviese en la tierra, de que hubiese muerto y que ascendiese a la gloria. Entonces vimos anteriormente la obra del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento con obras buenas, pero en el Nuevo Pacto las obras del Espíritu Santo son aún superiores. En el Antiguo Testamento podemos ver el carácter misericordioso de Dios, pero solo en Jesucristo contemplamos la gracia de Dios en su máximo esplendor y plenitud. De la misma manera, el Espíritu Santo estuvo presente durante los tiempos del Antiguo Testamento, pero por medio de Jesús, en el tiempo de la llegada de Jesús y posterior a su ascensión, podemos verlo en un punto culminante. El Señor mismo, Jesús, comprendió la importancia fundamental que tendría el ministerio del Espíritu Santo. Este actuaría a favor de la gloria de Dios y obraría en las personas que lo llevasen. Esto lo dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16 y el versículo 7, cuando él hace una declaración profunda a sus discípulos y les dice que la presencia del Espíritu Santo sería mejor para ellos que aún la propia presencia de Cristo frente a ellos en el tiempo de la encarnación. Esto es algo maravilloso porque en el plan de Dios, la llegada del Espíritu Santo posterior a la encarnación del Verbo, a su muerte y a su ascensión, hace que Dios pueda estar en todos los hijos de Él al mismo momento en cualquier lugar. Es decir, los creyentes tendrían acceso a la omnipresencia de Dios Espíritu Santo. Y esto es algo maravilloso que solo se da en la institución del nuevo pacto y cuando el Señor viene. El pastor Greer lo expresa en las siguientes palabras. Él dice, Él les dijo que tener el Espíritu Santo en ellos sería mejor que tener su presencia física junto a ellos. Y esto explica justamente la importancia histórica del día de Pentecostés. Ese es el día en el que se marcó un comienzo en una nueva era, una era en la cual la misma presencia del Espíritu Santo habitaría dentro de los hombres que creen. Por ejemplo, en 2 Corintios 1, 21 y 22, dice así, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes.
Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Evidentemente, esta es una escritura que está siendo revelada posterior al cumplimiento de lo que el antiguo pacto decía. El antiguo pacto decía justamente que en el nuevo pacto el Señor nos daría de su espíritu para que habite en nosotros. Y aquí lo está confirmando Pablo cuando escribe a los Corintios. Ya el Espíritu Santo está dentro de los que creen. Y esto viene con Jesús. Entonces, esta es una realidad la cual nos llama a maravillarnos de que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Jesús fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, pero justamente cuando Él asciende y envía el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios ahora está dentro de nosotros. No solo obra en nosotros y por medio de nosotros, sino que también habita en nosotros. Sin embargo, el Espíritu Santo no habita en todas las personas de la tierra. No todos han recibido el perdón de pecados mediante la fe en Cristo. Dios y por consiguiente el Espíritu Santo es perfecto y no pueden habitar en lugares profanos y contaminados. La condición es entonces que para poder ser templo del Espíritu Santo, primero tiene que haber arrepentimiento de pecado y confesión. Y de hecho, esta es la obra que el Espíritu Santo realiza. Si debemos hablar de una obra primordial realizada por el Espíritu de Dios en este nuevo pacto, es que justamente es el Espíritu de Dios quien regenera al pecador, es el Espíritu de Dios quien hace nacer de nuevo a la persona, es el Espíritu de Dios quien comunica la fe, quien comunica el arrepentimiento, es el Espíritu de Dios quien lleva justamente a la persona a Cristo y lleva a Cristo a la persona. Entonces, el Espíritu Santo cumple un rol esencial en nuestra purificación y en nuestra salvación. Nos convence de pecado, nos capacita para comprender lo que Jesús hizo por nosotros. Si observamos uno de los pasajes de Tito, lo aclara y lo confirma al decirnos en Tito 3 del 4 al 7, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegaríamos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Y esto confirma el rol más importante del Espíritu de Dios en este nuevo pacto, el cual es desarrollado posterior a que Cristo vino. Después de que Él nació, de que Él vivió, murió, resucitó y ascendió, Él envió al Espíritu de Dios, el cual tiene como función principal acercar a los escogidos por gracia a Jesucristo, el cual tiene como rol principal regenerar al impío muerto en su delito y en su pecado, comunicarle el nuevo nacimiento, entregarle la fe, el arrepentimiento para que crea en Jesús. Y de esta manera es dinámicamente quien está obrando en la tarea de edificar el cuerpo de Cristo. Amado hermano, que podamos gozarnos en esta 11ª razón. Cristo vino para continuar la obra del Espíritu Santo en la tierra. Pero somos parte hoy de una obra cumbre del Espíritu de Dios.
en la tierra. Es el hecho de que el Espíritu nos ha justamente regenerado y nos ha comunicado la vida, el arrepentimiento y la fe. Ahora tenemos la posibilidad de ser edificados en Cristo, caminando en nuestra vida cristiana, influidos bajo la guía de esa persona, el Espíritu de Dios, que hoy ya no más trabaja desde fuera del hombre, ahora trabaja habitando a cada escogido por gracia como un templo de Él. El Señor te bendiga.